Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a continuar con nuestras clases de biología en el cual vamos a desarrollar pues el reino Plantae, ¿no? También conocido como reino vegetal. Como podemos observar aquí en la imagen, vamos a ver una serie de organismos vegetales de plantas que justamente conformarán el reino Plantae. Muy bien. Para poder hablar del reino Plantae, vamos a mencionar que las plantas son organismos multicelulares. ¿Qué significa esto? Que son organismos que están formados por varias células, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces son organismos formados por una inmensa cantidad de células multicelulares. Autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento a través de la realización de la fotosíntesis. Entonces, las plantas son organismos multicelulares, autótrofos que realizan fotosíntesis y su ciclo vital se caracteriza por una alternancia de generaciones diploides y haploides individuales. Cuando hablamos del término diploide, decimos que en este caso pues son plantas que contienen el material genético completo, que sus células tienen material genético completo. Y haploide, bueno, que tienen la mitad del material genético, ¿no? Y en este caso pues habitualmente permite la formación de gametos, o sea, células sexuales reproductivas, ¿no? Así como en los seres humanos hay un espermatozoide masculino y un óvulo femenino, estas células son diploides porque solo contienen la mitad del material genético. En el caso de las plantas también llegan a haber células diploides que permitirán sus procesos de reproducción de los organismos del reino Plantae. Dice, en la generación diploide, el cuerpo de una planta se compone de células diploides y se llama esporofito. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de que una planta tiene células diploides, se llama esporofito. Habitualmente estas células que tienen este tipo de células diploides y tienen esporofito, tienen un tipo de reproducción asexual. ¿De acuerdo? Ahora, ciertas células del esporofito pueden sufrir procesos de meiosis y producen esporas haploides, o sea, algo así como esporas que van a tener pues que complementarse una espora femenina o una espora masculina y al unirse pues se producirá una fecundación y se generarán nuevas plantas. Pero esto es solo en algunos casos que estas células esporas pueden convertirse en haploides. Ahora, estas esporas se dividen por mitosis y se desarrollan hasta convertirse en plantas haploides. Entonces, cuando una planta es haploide y sus células tienen la mitad del material genético, no haploides multicelulares, se les denomina gametofitos. Habitualmente estos gametofitos también adquieren ese nombre porque presentan gametos, o sea, células reproductivas masculinas y femeninas que al unirse permitirán pues la formación de un nuevo individuo diploide. ¿De acuerdo? Entonces, un haploide más otro haploide sumados darían un diploide. ¿Ya? Bueno, no sé qué complicar mucho con estos términos, ustedes recién están en primero, así que solamente es para que tengan una referencia. Finalmente, los gametofitos producen gametos haploides masculino y femenino por mitosis. Los gametos se fusionan para formar cigotes. Ahora, ¿qué es el cigote? El cigote es el nuevo ser, un nuevo individuo, ¿de acuerdo? ¿No? En este caso, estos cigotes son diploides y se desarrollan hasta constituir un esporofito diploide y un ciclo se inicia de nuevo, ¿no? O sea, se van alternando. De diploide que se reproducía por esporofitos, luego se convierten a haploide, que son los gametofitos, y otra vez estos gametofitos se volverán a convertir en células diploides y otra vez se convertirán en esporofito. Entonces el reino Plantae está continuamente pasando de esporofito a gametofito, de gametofito a esporofito y así sucesivamente. Vamos a clasificar a las plantas y lo primero que hacemos es hablar de las plantas no vasculares.
Bueno, cuando hablamos del término no vasculares, hace referencia a que no tiene vasos vasculares o, bueno, en este caso, tejidos de conducción, o sea, de que en este caso estas plantas no tienen pues xilema y floema, que serían pues los conductos que permiten circular la savia bruta, el xilema, y la savia elaborada, el floema. Ya habíamos visto los tejidos vegetales en algún momento, creo. A ver, dentro de las plantas no vasculares encontramos a las denominadas división de las briófitas. Estas briófitas, bueno, comúnmente las conocemos como musgos. Las podemos observar justamente acá. Podemos decir que los musgos son plantas terrestres que están dispersas en todo el planeta, ¿no? En todas partes de nuestro planeta existen los musgos. La adaptación de estas plantas a la vida terrestre es en algunos aspectos bastante incompleta. O sea que no tiene una verdadera adaptación, una adaptación muy buena, sino su adaptación todavía está incompleta, ¿no? Y justamente gracias a que tienen una adaptación incompleta, son de tamaño bastante reducido. Miden solo unos cuantos milímetros y viven en suelos bastante húmedos, o en caídas de agua, muros viejos y en las cortezas de los árboles. Ahí habitualmente encontramos lo que vienen a ser estas briófitas. A ver, pasamos a continuación, dice. Cuando hablamos de estas briófitas, se pueden diferenciar a las hepáticas. Aquí justamente vamos a ver, miren, las briófitas se pueden dividir en los musgos normales y en las hepáticas. Como podemos ver, en este caso dice que estas hepáticas son plantitas bastante sencillas y se llaman así porque la forma de su talo, cuando hablamos talo, por si acaso no nos hemos confundido, no era tallo, sino talo. En este caso el talo, pues, hace referencia a la estructura o el cuerpo de estas plantitas hepáticas. Dice que ese talo, o sea, el cuerpo de estas plantas hepáticas, tiene una forma de hígado y de ahí justamente adquiere su nombre, hepáticas. Ya que en este caso el hígado, pues, no, un prefijo de hígado es hepa, ¿no? Por ejemplo, sus células del hígado son hepatocitos. Entonces, hepáticas porque tienen forma de hígado, dice. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las hepáticas y también los musgos foliares cuyo cuerpo vegetativo generalmente es ramificado y dividido en tallitos y hojitas, ¿no? Ahí está. Y también los rizoides, que sería pues una especie de pequeñas raíces, ¿no? Que tratan de fijar a estos musgos. Esos últimos son una especie de raíz que justamente se adhiere al sustrato, o sea, al suelo, a la corteza de los árboles, ¿no? A las paredes húmedas, etcétera. Sus tejidos aún no están bien diferenciados, no tienen verdaderos tejidos conductores, o sea, no tienen xilema y floema. Las plantitas de musgos son los organismos haploides que producen gametos y por reproducción sexual se forman las cápsulas diploides, donde por meiosis se forman esporas, células reproductoras asexuales, que se desarrollan formando una nueva plantita, y así se lleva a cabo la alternancia de generaciones. En este caso, estas plantas, como lo que vienen a ser las briófitas, ¿no? Que se dividen en musgos y hepáticas, también van alternando de espermato o de esporofito a gametofito y así sucesivamente como habíamos explicado en una anterior diapositiva. Pasamos a las plantas vasculares pero sin semilla. Miren, aquí hay unas plantitas que van a tener ya tallo, van a tener raíz, van a tener hojitas, pero dice que carecen de semillas, frutos y flores. ¿De acuerdo? Estas plantas vasculares se les llama así ya porque tienen tejidos de conducción, o sea, tienen un xilema que transporta la savia bruta y tienen un floema que transporta la savia elaborada. Dentro de estas plantas vasculares sin semilla encontramos a la división de las pteridiofitas, que justamente van a integrar o van a formar a los denominados helechos. A partir de los helechos, las plantas ya tienen tejidos diferenciados y por eso se les llama traqueofitos. Bueno, traqueofitos también porque tienen sus tejidos o sus vasos conductores como xilema y floema. Y por consiguiente, su cuerpo vegetativo presenta órganos diferenciados
en la raíz, el tallo y hojas, ¿no? En los helechos, lo mismo que en las plantas superiores, la planta es diploide y por meiosis produce esporas, las que formarán gametofitos, organismos haploides denominados protalo, y en el protalo se formarán los gametos, tanto femenino y masculino, y asimismo se producirá la fecundación, dando como resultado una nueva planta diploide, y así se llevará a cabo la alternancia de generaciones. Igual que todas las plantas, en este caso estos helechos o peptidiofitas, también alternan entre lo que vienen a ser las gametofitos, o perdón, esporofitos a gametofitos y así sucesivamente. Entonces, estos ya tienen vasos conductores, pero no tienen semilla y por ende no tienen flor y fruto, ¿ya? Entonces se llaman división de las pteridofitas. Dentro de él encontramos a los famosos helechos. Aquí vemos justamente estos helechos, ¿no? Los helechos tienen un tallo subterráneo denominado rizoma. Aquí está este tallito subterráneo, sería el rizoma, ¿no? Que son una especie de raíces, de donde se originan las raíces y hojas frondes, en alguno de las cuales se forman esporas dentro de los esporangios que están agrupados en soros. A diferencia de las plantas superiores, los helechos no tienen semillas porque no tienen flores. Ahí está, ¿ves? No tienen flores. Bueno, ahí en sus hojitas tienen esta especie de estructuras que son los esporangios, dentro de las cuales se forman las esporas para que luego, pues, se formen los gametofitos, ¿no? Y en este caso los gametofitos ya pues habrá macho, hembra que formarán, pues, unirán sus esporas y se generará una nueva plantita. Muy bien. Entonces no te olvides también que los helechos son tallito, raíz y hojas, nada más. Pasamos a las plantas vasculares, pero con semillas, o sea que sí presentan las denominadas semillas, una gran variedad de semillas como las que podemos ver acá. ¿Qué podríamos decir? Estas plantas vasculares, o sea que tienen tejidos conductores como el xilema y el floema, y también tienen semillas, dice que son plantas con flores y por lo tanto semillas. Se denominan también fanerógamas o plantas superiores. Comprenden a las siguientes divisiones que vamos a ir viendo a continuación. La primera sería la división de las gimnospermas. Dice que estas gimnospermas son plantas con semillas al descubierto, o sea que sus semillas no están dentro de un fruto necesariamente, como por ejemplo vemos aquí este gráfico, esta piñita, ¿no? Que vienen a ser tipos de semillas de plantas como por ejemplo el pino, el ciprés, ¿no? Y justamente ahora vamos a hablar de eso. Dice, las gimnospermas, plantas con semillas al descubierto, por eso gimno de gimnasia, cuando haces gimnasia, ¿cómo haces? Con poca ropa, descubierto, ¿sí o no? Entonces de ahí viene gimnosperma, semillas descubiertas. Dice que sus flores carecen de pistilo y sus óvulos se forman sobre las hojas carpelares, por lo que no tienen fruto. El grupo más representativo lo forman las coníferas. Estas coníferas, dentro de ellas, pues podemos encontrar al pino, al ciprés, ¿no? Y otras variedades de árboles muy similares a estos. Bueno, dice que estas coníferas justamente son plantas leñosas con hojas bastante pequeñas o inclusive hojas aciculares. Las hojas aciculares son hojas en forma de aguja, como por ejemplo el pino, o escamosas como en el ciprés, ¿no? En el pino son hojas aciculares y en el ciprés hojas escamosas. Las hojas carpelares donde se encuentran las semillas se disponen en cono. Lo mismo que los estambres son unisexuales. Entonces ya sabemos acá que en este caso, en la división de las gimnospermas, presentan semillas descubiertas. Sería la característica más resaltante de este tipo de plantas, ¿no? Habitualmente en grandes árboles como el pino, el ciprés. Pero así como tenemos a las gimnospermas, también tenemos a las angiospermas. Y estas angiospermas se caracterizan
porque tienen semillas dentro de un fruto, debido a que sus flores que tienen el pistilo, ¿no? Hojas carpelares unidas y el óvulo se forman dentro del ovario, ¿no? Ambos se encuentran en la flor y los frutos están conformados principalmente por carpelos que tienen flores completas y que pueden ser hermafroditas o unisexuales. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que algunas plantas pueden tener un solo sexo, unisexuales, por eso existen variedades de plantas, ¿no? Que dicen macho y hembra, y también encontramos plantas hermafroditas donde muchas veces en sus flores al tener el pistilo y al tener los estambres pues tienen ambos sexos. Entonces hay plantas que tienen el sexo masculino y femenino, ¿no? Y cuando justamente se produce la fecundación, en el caso de lo que vienen a ser la flor, pues se unen las células masculinas con las femeninas y formarán pues un proceso de desarrollo en el ovario que forma parte del pistilo de las flores y se irá transformando en lo que nosotros conocemos como fruto. Un ejemplo, este limón, por decir, en su interior va a tener a las semillas, que serían las pepitas que vamos a encontrar en su interior. Esas pepitas son las semillas que podrán generar una plantita o una nueva plantita. Entonces, igual, por ejemplo, el durazno, ¿no? Has visto en su interior tiene una pepa y esa pepa es capaz de producir una nueva plantita, ¿no? Es una semilla. Entonces, cuando hablamos de las angiospermas, su principal característica es tener las semillas cubiertas, ¿de acuerdo? Principal característica, tener las semillas cubiertas. Las angiospermas se dividen en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, que se diferencian por su estructura embrionaria, por la forma de sus flores y por la anatomía de sus órganos vegetativos. Las diferencias son las siguientes. El embrión de las monocotiledóneas tiene una hoja cotiledón y las dicotiledóneas tienen dos hojas embrionarias. En las monocotiledóneas la pieza floral presenta en número de 3 o múltiplos de 3. En las dicotiledóneas el número de 4 o a 5. Las hojas de las monocotiledóneas tienen nervaduras paralelas. En las dicotiledóneas las nervaduras son ramificadas. Las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario. Mayormente son herbáceas, mientras que las dicotiledóneas presentan cambios meristemo secundario. O sea, las dicotiledóneas son plantas más evolucionadas y más grandes, mientras que las monocotiledóneas, plantas bastante frágiles, delgadas. Como ejemplos típicos de las monocotiledóneas tenemos, por ejemplo, a los pastos, los cereales, bueno, también hay algunos como el plátano, por ejemplo, la piña, ¿no? La sábila, las orquídeas, etcétera. Y como ejemplo de las dicotiledóneas tenemos, por ejemplo, a las legumbres, a la papa, al diente de león, las habas, las alverjitas, etcétera. Principales características de la planta. ¿Qué podemos decir de la planta y sus características? Bueno, las plantas son multicelulares, formadas por muchas células. Utilizan la fotosíntesis para transformar el agua y el dióxido de carbono en azúcares, o sea, su alimento, ¿no? Ya saben, ese proceso se llama fotosíntesis. Ahora, ni la multicelularidad ni la capacidad de fotosintetizar son exclusivas de las plantas, pero la presencia simultánea de estos rasgos es muy rara fuera del reino vegetal. Sin embargo, las características más distintivas de las plantas es su ciclo reproductivo. Las plantas tienen una generación gametofítica, ¿no? Entonces ya sabemos que alternan de esporofitas a gametofitas. Importancias de la planta. Constituyen la base de la cadena alimenticia para los seres productores, o bueno, son seres productores autótrofos porque producen su propio alimento. Brindan oxígeno a nuestra atmósfera, brindan refugio y sombra a muchos animales. Algunas poseen propiedades curativas.
son fuentes de alimentación, algunas son decorativas, ¿no? Sobre todo las que tienen flores, y algunas utilizadas como materia prima en la industria, como por ejemplo la planta del algodón, que nos permite pues tener telas bastante buenas de algodón, ¿no? Que permite la transpiración del cuerpo y muchas otras cosas. Muy bien, entonces de esta manera hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Ahora nos queda resolver la práctica. A ver, empecemos. Características del reino Plantae. ¿Qué podríamos decir? Dentro de sus principales características es que son, en este caso, organismos pluricelulares, ¿no? Organismos pluricelulares o multicelulares formados por muchas células. Otra característica podría ser de que son autótrofos, ¿no? Capaces de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Son organismos autótrofos. Otra característica, bueno, podríamos decir obviamente que están formados por células eucariotas, ¿no? Células más evolucionadas. Muy bien. Otra. ¿Qué características tienen los gametofitos? Bueno, en este caso los gametofitos dice que van a ser eh, plantas que están formadas por células haploides, ¿no? Células haploides. Esa es la principal característica de los gametofitos. Son plantas formadas por células haploides. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene el esporofito? Muy bien. En este caso, los esporofitos son plantas formadas por células diploides. Plantas formadas por células diploides sería la principal característica de los gametofitos. Esporofitos. Los esporofitos son plantas formadas por células diploides y los gametofitos, plantas formadas por células haploides. El término haploides se escribe con H, ¿ya? Haploides. Ya está. A ver, las siguientes preguntas. 4. ¿Qué característica tienen los musgos? Muy bien. Podemos decir que los musgos son plantas no vascularizadas, ¿no? No vasculares, o sea, no tienen vasos sanguíneos. ¿Ya? Bueno, son terrestres, son plantas poco evolucionadas y viven en lugares muy húmedos. Serían algunas de las características de los musgos, ¿no? Son terrestres y viven en lugares húmedos. ¿Qué características tienen los helechos? La pregunta número 5. Bueno, podemos decir que los helechos presentan tejido diferenciado, ¿no? Además de que ya son plantas vascularizadas, o sea, tienen tejidos conductores como el xilema y el floema. Entonces, primera característica, tienen tejidos diferenciados. Segunda característica de los helechos, son vascularizados, presentan xilema y floema. Tercera característica, presentan raíz, tallos y hojas. Ya está. Presentan raíz, tallos y hojas. ¿Qué significa que una planta sea no vascularizada? Bueno, cuando hablamos de planta no vascularizada, significa que no tiene tejidos conductores, ¿no? No tiene xilema y floema. Entonces, no tiene tejidos conductores, no tiene xilema y floema. Siguiente. A ver, 7 dice. No corresponde a las características de las plantas. Son multicelulares, sí. Alternancia de generaciones, también. Pared celular con quitina, no. La pared celular de las células de los vegetales es celulósica, tiene celulosa. La quitina estaba presente en la pared celular de los hongos, no en el de las plantas. Entonces, la alternativa C. 8. Corresponde a una planta vascular, avascular. Bueno, en este caso, geranio, pino, ciprés, palmeras, el único que es avascular son los musgos, ¿no? Alternativa D. 9. Son plantas vasculares que no forman semillas. Muy bien, dentro de estas vendríamos a encontrar a los equisetos, que son
un grupo de helechos, ¿no? Solamente tienen raíz, tallo y hojas y no tienen flor ni fruto, por lo tanto no tienen semilla. 10. No, entonces en la 9 no te olvides alternativa C, los equisetos. 10. Son plantas que presentan semillas descubiertas. Esas son las gimnospermas, ¿no? Semillas descubiertas. A ver, las manzanas, no, sus pepas están dentro del fruto. Los musgos y los helechos no presentan semillas, ¿no? Los musgos son briofitas y los helechos peptidiofitas. No, ninguno de ellos tiene semillas. El ciprés, no, el ciprés es una conífera, tiene las piñitas estas y sus semillas, por lo tanto diríamos que son más bien descubiertas, o sea, gimnospermas. El único entonces que podría cumplir aquí dentro de lo que viene a ser nuestras respuestas, disculpen, ¿no? Serían los cipreses porque no me estaban diciendo semillas cubiertas, sino descubiertas. Y justamente ahorita te decía que el ciprés pues tiene las piñitas que son semillas descubiertas, ¿no? Entonces, la alternativa D en la 10. 11. Corresponde a una monocotiledonia. Bueno, dentro de lo que son las monocotiledóneas, una de las principales características, y para que se puedan dar cuenta ustedes de manera bastante sencilla, existen muchas semillas que se pueden dividir o partir en dos partes similares. Por ejemplo, el habas, cuando tú pelas, lo sacas de la vaina y luego lo vuelves a pelar, lo puedes partir en dos, ¿no? Fácilmente, se divide en dos. Las alverjitas, los frejoles, los payares, todos tienen esa característica y todas ellas son dicotiledóneas. En cambio, las monocotiledóneas tienen la característica de que sus semillas no se pueden dividir en dos partes similares. Un ejemplo, el maíz, ¿ves? Otro ejemplo, por decir, podría ser lo que viene a ser la piña, ¿no? También habíamos visto que otro ejemplo, el plátano, también, por decir, es una monocotiledonia, ¿cierto? Bueno, dentro de las alternativas, el diente de león, la papa, el frijol y el payar son dicotiledóneas. La única monocotiledonia que nos están dando en las alternativas sería la D, la piña. 12. Son plantas de tamaño reducido, viven en suelos húmedos o en caídas de agua, muros viejos, etcétera. Estamos hablando de quién, de los musgos, ¿no? ¿Y los musgos a qué grupo pertenecen? A las briófitas, alternativa E. 13. Son los ancestros de las plantas, nos dice. Bueno, en este caso los ancestros de las plantas son las clorofitas, que son algas que justamente tienen por característica tener la clorofila, ¿no? Pigmento que también encontramos pues bastante presente en todas las plantas. Alternativa D entonces sería la 13. 14. Es una característica que diferencia a las plantas de las algas. Bueno, dentro de estas diríamos que la principal característica que presentan las plantas y diferencian de las algas es que presentan verdaderos tejidos. Alternativa C, variedad de tejidos también, ¿no? Por ejemplo, pues tienen tejidos conductores, tejidos protectores, ¿no? Tejidos parenquimáticos, etcétera. 15. La generación dominante en las briófitas es el gametofito, el cual, bueno, en este caso, pues, ¿qué cosa forman los gametofitos? ¿No? Van a formar lo que van a venir a ser esporas, soros, rizoides, rizomas, fronda. A ver, recordemos, ¿qué es lo que van a formar? Bueno, van a formar fronda, alternativa E. 16. ¿Cuáles de los siguientes organismos dan frutos? Los musgos, los pinos, las hepáticas, los helechos. Bueno, musgos y hepáticas son briófitas, no tienen frutos. Helechos, solamente raíz, tallo y hojas, no tienen frutos. El pino no tiene semillas, pero no tiene frutos, ¿no? Sus semillas son esas piñitas descubiertas, semillas descubiertas. Y los arces, ¿qué son los arces? Son árboles, ¿no? Que bueno, sí tienen la capacidad de formar flores y frutos. Alternativa C. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con lo que vendría a ser nuestra clase el día de hoy.
Les agradezco por prestar atención a este video y espero que se encuentren muy bien y que cumplan con la tarea que ya saben es hacer un resumen en su cuaderno de la clase que hemos desarrollado y desarrollar la autoevaluación de su módulo. Muy bien, me despido de ustedes. Nos vemos el día de hoy en la tarde en el apoyo académico.